¿Qué tal, alumno? Buenos días. Les habla el profesor Darwin Meléndez. En esta oportunidad, y continuando con nuestras clases de literatura, les voy a hablar sobre los géneros literarios. ¿Ustedes se imaginan la gran cantidad de obras literarias que existe en el mundo entero? ¿No? Y en las distintas épocas de la humanidad. Definitivamente sería muy difícil dar una cantidad exacta, ¿no? de los libros, de las obras literarias y más aún de aquellas obras que fueron transmitidas oralmente. Entonces es muy complicado, ¿no? Pero los estudiosos, los literatos, ¿ya? Eh, para, digamos, superar esa dificultad, crearon una denominación llamado géneros literarios. Ahora, pero ¿esto qué es esto de los géneros literarios? Bueno, son las distintas variedades de las obras literarias agrupadas por características comunes, según el asunto, según la forma o la actitud del autor. Por ejemplo, Aristóteles los ha clasificado en tres grupos: género épico, género lírico y género dramático. ¿Ya? Entonces, género épico, género lírico, género dramático. Cada una de estas tienen una característica, una peculiaridad, ¿ya? Entonces, de esa forma se van a clasificar las obras literarias. Vamos a empezar con el género épico, ¿ya? El género épico, ¿ya? Dice, presenta como característica el deseo de narrar el pasado y las hazañas de los héroes de una raza o de una nación, ¿ya? Básicamente, este género, ¿ya? Nace de los poetas errantes, o sea, aquellos poetas que iban de un lugar a otro recitando sus poemas, ya sea en los palacios de los nobles, o en los atrios, o en las plazas de los pueblos, ¿no? Estos poetas combinaban la descripción de un mundo con la presentación de los personajes. ¿Ya? Por ejemplo, en la época griega se le llamaron rapsodas. ¿Ya? Los franceses le llamaron trovadores, ¿no? A estos narradores, a estos poetas errantes. Los germanos le llamaron escopas, y los españoles le llamaron juglares. Entonces, todas las obras que narren el pasado y las hazañas de los héroes de una raza o de una nación van a pertenecer al género épico. Ahora, este género épico va a tener especies, ¿ya? Va a tener ciertas especies. Por ejemplo, la primera especie se le conoce como la epopeya, ¿ya? La epopeya. La epopeya cuenta las hazañas que se dieron en la Edad Antigua. En la Edad Antigua. Sus personajes son dioses y seres mitológicos. ¿Ya? Ahora, a menudo estos personajes de la especie epopeya son legendarios, ¿no? Personajes que decidieron el destino de todo un pueblo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos dos obras muy representativas, ¿no? De la literatura clásica, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Son obras representativas de la especie epopeya. Ahora, no solamente la Ilíada y la Odisea, ¿ya? Fueron atribuidos al escritor Homero, sino también, por ejemplo, el Ramayana de, del Malviki. Este es básicamente en la India,
la Eneida de Virgilio y también la, la obra popular, ¿no? La obra universal, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, a estas obras se les puede considerar como epopeyas, ¿ya? Como epopeyas. Ahora, la siguiente especie, la siguiente especie es el cantar de gesta, ¿ya? El cantar de gesta cuenta las hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. Mientras que, ojo, la epopeya, las hazañas se dan en la Edad Antigua, no en Grecia, en la India, ¿ya? Aquí, el cantar de gesta se van a dar en la Edad Media. Generalmente son leyendas heroicas de un pueblo. Aquí destacan, por ejemplo, el cantar de Miocid y Beowulf, ¿ya? No solamente esas obras, desde luego, ¿no? Por ejemplo, está también los Nibelungos, ¿ya? La canción de Rolando, ¿ya? Entre otras obras más, que que se sucedieron en la Edad Media, ¿ok? A ver, y la siguiente especie épica, la siguiente especie, acá podemos observar algunos gráficos, ajá, ¿no? El caballero, ¿no? El caballero, acá también, ¿ah? Muy bien, vamos con la siguiente especie épica, acá, se llama el poema épico, ¿ya? El poema épico nos dice que narra las hazañas de un héroe, quien generalmente es un conquistador, pues busca exaltar o engrandecer a un pueblo. ¿Ok? Eh, Básicamente digamos, es un poema culto, ¿ya? El poema épico se caracteriza por ser culto. Es una larga narración poética, ¿ya? De un tema grandioso, por ejemplo, ¿ya? Ya sean hazañas militares, religiosas, ¿ok? Floreció en el Renacimiento. Ahora, algunos ejemplos. La obra Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso. O por ejemplo, La Cristiada de el escritor Diego de Ojeda. ¿Ya? O también la obra La Araucana del escritor Alonso de Ercilla. Ahora, el segundo género es el género lírico. ¿Ya? Bueno, el género lírico es el más subjetivo y emocional, ¿ya? El poeta expresa sus vivencias desde una perspectiva sentimentalista. La expresión habitual del género lírico es el poema, ¿ya? Este término de lírico, ¿ya? Proviene básicamente de un instrumento musical llamado la lira. Acá, como pueden ver en esta imagen, esta es la lira, ¿ya? El cual representa las primeras manifestaciones líricas, las que iban acompañadas de la música en la antigua Grecia, ¿ya? Eh, el género lírico básicamente implica la presencia de un yo, ¿no? Una personalidad desde la cual surge una visión absolutamente personal sobre algún tema determinado. Ahora, este género abundan lo que es los sentimientos, las emociones del autor. Por lo tanto, es muy subjetivo. Ahora, también existen especies, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos la Oda, ¿no? Que básicamente es un poema que tiende a exaltar o elogiar algún tema o asunto, ¿ya? También tenemos la Elegía, que es un poema melancólico producido por la muerte de un ser querido, ¿no? Tenemos la Égloga, es un poema de carácter bucólico y tiene
como tema la naturaleza. La sátira, que es un poema mordaz o burlesco, y el madrigal es una composición poética generalmente corta de contenido idílico. ¿Ya? Entonces, básicamente estas son las especies del género lírico. Como le decía, eso es eminentemente subjetivo, ¿no? Parte de los sentimientos del autor o del poeta. El siguiente género se llama el género dramático. ¿Ya? Cuando hablamos de género dramático nos estamos refiriendo, o me estoy refiriendo básicamente a la representación teatral de una obra. ¿Ya? Repito, la representación teatral de una obra. ¿Ya? Que se desarrolla frente a un público. Se realiza mediante la participación de actores que deben expresarla y representarla, con todas las características de la realidad. ¿Ya? Bueno, entre las características que tiene este género, por ejemplo, tiene una actitud apelativa. ¿Qué significa esto? Que el autor trata de actuar sobre los espectadores, es decir, conmoverlos o indignarlos por algo, inculcar una idea o algún sentimiento. También en la obra dramática el autor está ausente. No aparece ni como observador ni como eje de ella. ¿Quiénes aparecen? Básicamente los actores. En toda obra teatral, al igual que en la narrativa, está estructurada en tres tiempos. Eh, Básicamente es la exposición o planteo inicial, el nudo y el desenlace. ¿Ya? Y toda obra teatral consta de partes o actos. Muy bien. Y sobre todo, tiene como forma única de expresión el diálogo. Ya esas son algunas de las características del género dramático. Ahora, este género dramático también consta de especies. La primera especie es la tragedia. Bueno, la tragedia es básicamente su característica principal es el desenlace o final triste o catastrófico, no un desenlace infeliz, no donde los personajes mueren o sufren dolores incomparables, ¿ya? Eh, Ahora, ejemplos de esta especie, de estas tragedias, por ejemplo, tenemos Edipo Rey de Sófocles, ¿no? O Romeo y Julieta de William Shakespeare. Muy bien. También tenemos la siguiente especie dramática, que es la comedia. Bueno, la comedia, en esta especie dramática predomina lo gracioso, lo jocoso. Se representan supuestos conflictos, situaciones falsas o personajes ridículos. La acción se resuelve casi siempre con un desenlace feliz, ¿no? A diferencia de la tragedia, ¿no? Acá el desenlace es feliz, ¿ya? Tiene generalmente un final moralizador o una enseñanza. Entre las mejores comedias que han existido, tenemos la obra Tartufo, ¿no? De Molière. O también tenemos la obra Ñacatita del peruano Manuel Asensio Segura, entre otras obras más. ¿Ya? A ver. Acá podemos ver, por ejemplo, la imagen de Ñacatita, la portada. Muy bien. Y acá también, acá tenemos a Tartufo, ¿no? Del escritor Molière. La siguiente especie dramática es el drama. ¿Ya? El drama. El drama es la representación, perdón, es la expresión más fiel de la vida al presentar acciones en las cuales los elementos dolorosos se mezclan con otros alegres y festivos.
¿ya? Bueno, esa es la tercera especie del género dramático, ¿ya? Acá tenemos algunas preguntas de retroalimentación, ¿ya? Esto por favor lo van a responder, que son los géneros literarios, nombre de las especies del género lírico, nombre de las especies del género épico, escribe 3 ejemplos del género dramático, ¿ya? Esto es una tarea, ¿ya? Ahora, dice así. Relaciona las especies con su respectivo género lírico, ¿ya? A ver, acá tengo los géneros líricos y acá tengo las especies, ¿ya? Acá tengo las especies, las que están en celeste, ¿ya? Con amarillo, vamos a ver, vamos a ver, primero vamos con todas las especies del género épico, ¿ya? Con todas las especies. Por ejemplo, en este lado izquierdo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el poema épico, ¿ya? Y por este lado derecho tengo a la epopeya, tengo también al cantar de gesta y esas tres, ¿ya? Epopeya, cantar de gesta y poema épico. Ahora vamos, bueno, ya hicimos el género épico. Ahora vamos con el género lírico. Las especies del género lírico: la égloga, la oda. Por el lado derecho tenemos a la sátira y al madrigal. Bien. Y por último, el género dramático. Todas las que quedan son las especies del género dramático. Por ejemplo, el drama es una mezcla entre lo trágico y lo cómico. La comedia, que básicamente tiene un final feliz. Y la tragedia, que tiene un final trágico o un desenlace infeliz. A ver, seguimos. Ubica y encierra las siguientes palabras en la sopa de letras. Ya esto también lo hacen, por favor, en casa. Lo hacen también como tarea. ¿Ya? También queda como tarea. A ver, vamos por acá. Ya vamos a verificar el aprendizaje. ¿Ya? Dice, género que expresa las emociones del autor. El género se refiere al género subjetivo, ¿no? Este es el género lírico. ¿Ok? 2. Especie literaria que pertenece al género dramático. A ver, al género dramático. La oda al género lírico, la égloga pertenece al género lírico, la epopeya al género épico, el poema épico el poema épico al género épico, y el único es la comedia. 3. Especie del género lírico que tiene como tema la naturaleza. Bueno, el que tiene como tema la naturaleza es la égloga. La égloga. La égloga. 4. Género literario creado para ser representado. Entonces el género literario creado para ser representado básicamente es el dramático, o sea, el teatro. ¿Ya? El dramático. 5. Cantar de gesta. El cantar de gesta pertenece al género. El cantar de gesta pertenece al género épico. 6. Ñacatita y Tartufo pertenecen al género. Estas dos obras fueron escritas para ser representadas en el teatro. Entonces pertenece al género dramático.
7. Exalta el heroísmo y la mitología. Pertenece a la edad antigua. Nos referimos al género. Dice el heroísmo y la mitología. Pertenece a la edad antigua. Entonces aquí esto nos referimos al género épico. Al género épico. 8. Especie del género dramático, que es una mezcla de lo jocoso y lo triste. Una mezcla entre lo gracioso y lo triste. Entonces, esto es el drama. El drama. ¿Ya? 9. Especie dramática a la cual pertenece Edipo Rey. Bueno, esta obra de acá, esta es una tragedia. Y las tragedias, bueno, pertenecen al género dramático, ¿no? Especie A. Género dramático, especie, tragedia. Tragedia. Y por último, la 10. La oda, pertenece al género lírico. ¿Ya? Al género lírico. Dice. Ya. Bueno, dice, es conveniente que sepas diferenciar cada género literario y sus respectivas especies porque es un tema recurrente en los exámenes de admisión. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos. Ya. No se olviden que hay algunas actividades que realizar, por favor. Por ejemplo, este crucigrama o esta sopa de letras. Ya. También responder estas preguntas de retroalimentación. Y otra tarea que también les voy a dejar, ¿ya? Muy bien, hasta luego, cuídense.